Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast HR Sin Filtros. Hoy os traigo un nuevo tema que personalmente creo que lleva mucho tiempo levantando ampollas, pero que aún lo hace a día de hoy. Es un tema bastante polémico y complicado, espero no meterme en ningún jardín, pero bueno, el tema es la meritocracia. Todos hemos escuchado en algún momento esa frase de si quieres puedes, pero ¿de verdad vivimos en un mundo en el que más se esfuerza siempre llega a lo más alto? ¿Que consigue siempre lo que merece? ¿O es todo un cuento que nos llevan vendiendo desde que somos pequeños, en plan, si estudias muchísimo y trabajas duro, triunfarás sí o sí? Pues lo cierto es que si abrimos un poquito las miras y miramos a nuestro alrededor, la cosa se complica. Por ejemplo, según el informe de brecha de género de 2021, se ha visto que se necesitan 135,6 años para cerrar por completo la brecha de género en el mundo. Y aunque es cierto que esta cifra se refiere sobre todo a salarios, oportunidades laborales y educación entre hombres y mujeres, es un indicador de que la igualdad de condiciones, lo que sería el terreno de juego perfecto para la meritocracia, no está tan nivelado como pensamos. Y es que no, por mucho que les fastidie a algunos, no todos partimos desde el mismo punto. Hay quien por su contexto o su familia tiene mejores contactos, hay quien tiene más dinero y más oportunidades para formarse, hay quien tiene menos prejuicios en contra de su raza, religión o género, mientras que muchos otros se encuentran 1000 obstáculos antes de iniciar siquiera la carrera. Por ejemplo, si hablamos de género, en el caso de las mujeres muchas veces tienen que esforzarse el doble para lograr lo mismo que un hombre. Y no lo digo yo, lo dicen un montón de estudios que hablan sobre el techo de cristal, sobre la diferencia de oportunidades que tienen hombres y mujeres para llegar a cargos directivos, etc. En España, por ejemplo, solo el 9% de las direcciones generales está en manos de mujeres, y esta cifra asciende, pero no mucho, asciende solo hasta el 23% si hablamos a nivel mundial. ¿Y en serio ahora vamos a pensar que no llegan a estos cargos más mujeres porque son menos aptas o no se esfuerzan lo suficiente? No sé, Rick. Al final hay un montón de factores que hacen que esa promesa de esfuérzate y conseguirás lo que quieras no sea tan real para muchos sectores de la población. Y ojo, no hablo solo de género, ni muchísimo menos. Lo mismo pasa con gente que pertenecen a sectores socioeconómicos diferentes o que se tienen que enfrentar a diferentes clichés simplemente por su raza o religión. Por ejemplo, si tu apellido suena raro o si provienes de un barrio que no es conocido por su buena fama, probablemente ya te estén juzgando antes de que tú puedas mostrar lo que vales. Por ejemplo, un dato interesante aquí es la tasa de abandono escolar en hogares con menos recursos. Por ejemplo, según el informe PISA de 2018, la gente que proviene de contextos socioeconómicos más bajos tienen el triple de probabilidades de abandonar los estudios que una persona que proviene de un entorno mucho más acomodado. Y esto, por supuesto, va a repercutir en las posibilidades que tengan de acceder a una educación superior y, por supuesto, en acceder o no a ciertos puestos de trabajo que requieren una titulación concreta o incluso que premian que hayas estudiado en una universidad concreta o en otra. Y ahí es donde algunos dicen, bueno, pero es que si hay talento se ve. Y yo te pregunto, ¿sí? ¿En serio? O sea, nos lo tenemos que creer esto. Seguro que si piensas se te viene a la cabeza gente que tiene puestazos o que ha tenido unas oportunidades brutales y ha llegado mucho más alto que otras personas que no han tenido esas mismas oportunidades y que tienen muchísimo más talento y que se han esforzado muchísimo más. ¿Y significa esto entonces que ya nuestras oportunidades vienen predefinidas y que tenemos que tirar a la basura la idea de esforzarnos? No, para nada, no nos confundamos. Pero primero de todo tendríamos que reconocer que las oportunidades no están bien repartidas. Como dice Michael Sandel, el primer problema de la meritocracia es que las oportunidades en realidad no son iguales para todos. Muchos padres han inculcado a sus hijos que si se esfuerzan y estudian muchísimo van a conseguir un buen trabajo y van a llegar lejos. Los millennials esto estamos cansaditos de escucharlo. Y está genial animar a la gente a currárselo, ojo, yo no estoy diciendo lo contrario. Pero también deberíamos enseñarle que si un día tienen éxito, parte será gracias a su esfuerzo y parte será gracias al país del que provienen, a las oportunidades que han tenido, a su contexto, etc. En definitiva, que la meritocracia es una utopía preciosa y que personalmente creo que deberíamos perseguir, pero que también tiene un lado oscuro, y es que ni todos corremos en la misma pista ni todos corremos con las mismas zapatillas. Y esto sí que condiciona y mucho el resultado.
Así que en este capítulo nos vamos a preguntar, ¿qué es exactamente la meritocracia? ¿Es una realidad o es más bien una utopía hoy en día? ¿Valen de algo esas famosas cuotas o simplemente son un parche? ¿Cómo podemos lograr que las empresas dejen de perder talento por motivos que nada tienen que ver con el mérito? ¿Podemos innovar de verdad en las empresas si no tenemos equipos diversos? Pues para hablar de este tema no podía tener una invitada mejor que Tabitha Luis. Ella es experta en innovación en recursos humanos, diversidad, equidad e inclusión y fundadora de WeAll, una newsletter súper top donde podrás aprender sobre todos estos temas. Y lo mejor, que no tiene pelos en la lengua, con lo que eso nos gusta aquí. Así que ¿estáis preparados? Esto es Meritocracia, utopía o realidad. ¡Empezamos! Bueno, bienvenida Tabitha, mil gracias por estar aquí, haber sacado un ratito también para compartir con nosotros y hablar de un tema tan polémico, puntiagudo, incómodo, llamémoslo como queramos, ¿vale? Yo a Tabitha la conozco porque la sigo en LinkedIn desde hace, yo creo que no me acuerdo ya, desde hace muchísimo tiempo. Me flipa lo que dice y sobre todo cómo lo dice, no tiene miedo de ver el mundo arder, por decirlo de alguna forma, y aquí eso es que me encanta, ¿vale? Sobre todo porque no lo dice porque a ella le dé la gana, ¿vale? Sino que lo dice con conocimiento de causa, sabe de lo que habla, lo hace con datos, con casos reales desde su experiencia y eso a mí personalmente es algo que me engancha mucho, ¿no? Entonces, quiero dejarte a ti, Tabitha, un espacio para que te presentes tú misma, que nos digas quién eres, para quien no te conozca, así que adelante. Muchísimas gracias por la invitación, Alba. Bueno, mi nombre es Tabitha, yo soy originalmente de Venezuela, me he ido de mi país por la situación política y económica hace ya 13 años y tengo 10 viviendo en España. Siempre me gusta comenzar un poco por allí para que se entienda un poco todas las identidades que yo concentro en este pequeñito ser humano. Tengo más de 15 años de experiencia en recursos humanos, una etapa bastante grande construyendo y liderando equipos de recursos humanos especializada en temas de diversidad, equidad e inclusión. Y desde 2018 bastante metida en el mundo tecnológico, liderando equipos en distintas startups y scale-ups. Y ahí quizás fue donde se comenzó a encender mucho más ese inquietud, ese interés por avanzar la carrera de las mujeres, ¿no? Porque en otros sectores no es que vivimos un mundo ideal, pero yo veía quizás un poco más de cancha para crecer, un poco más de meritocracia, que va a ser la palabra lo que vamos a estar trabajando hoy, pero lo que vi en tech realmente fue dramático, y no me quedo corta cuando digo dramático, ¿no? Es lamentable el estado digamos, de las políticas de inclusión que tenemos en tecnología, en la inmensa mayoría de las empresas que conozco y que trabajé, y eso a mí me motivó a fundar WeAll, que es el espacio a través del cual estoy desde hace unos años haciendo un poco bueno, tanto de consultoría, formación, como también de educación a las personas que se interesan por crear espacios de trabajo realmente innovadores, porque la ironía de todo este tema es que los espacios de trabajo más diversos y más inclusivos traen más revenue a las empresas y traen más innovación. Entonces es contraintuitivo que haya tantísima resistencia. Entonces, bueno, de eso seguramente estaremos hablando, pero eso es un poco lo que hago y bueno, doy clases en distintas escuelas de negocio, en la universidad y llevo una vida un poco diversa en cuanto a lo que es mi profesión desde hace un par de años que digamos, tuve mi último puesto full time de directora de recursos humanos. Qué guay, bueno, a mí me hace, o sea, me hace especial ilusión porque también mi experiencia, sobre todo de mi etapa recruiter, ha sido con empresas tecnológicas y secundo, o sea, es muy raro, por desgracia, sí que se va viendo algo más que hace unos años, pero es muy, es mayoritariamente, pues eso, es muy homogéneo, por decirlo de alguna forma, ¿no? El entorno en el que se desarrollan estas empresas. Entonces, nada, hoy como decía y como avanzaba Tabitha, vamos a hablar de un tema también polémico, que es esto, ¿no? Es la meritocracia, y yo creo que es un tema sobre el que hay muchísimo debate, sobre el que quizás mucha gente ni siquiera tenga una opinión formada, ¿no? Es decir, porque igual ni siquiera se han planteado muchas cosas o muchas desigualdades de las que existen, ¿no? Pues desde nuestro privilegio muchas veces no somos conscientes y decimos, pero si no pasa nada, ¿no? O sea, yo creo que esto está muy extendido y es eso, me hace mucha ilusión porque en otros episodios
sí que puedo tener una opinión como súper formada o incluso un conocimiento muy claro de lo que estamos hablando, ¿no? Sobre el tema y demás, pero en este caso, aunque sí que tengo una opinión formada, ¿vale? Esto sí que es así, pero vengo a aprender también, ¿vale? Y a nutrirme de ti, por eso para mí es una gozada por dos tener este episodio. Así que para empezar la charla, vamos a empezar con una pregunta muy amplia, que siempre suelo hacerlo así, porque creo que nos da también un contexto común para tener la conversación. Y justo es esta: ¿qué es exactamente la meritocracia y si existe, ¿no? O si son los padres, como se suele decir. Bien, mira, la meritocracia como concepto lo que plantea es sistemas, tanto una organización como la sociedad, un país, una institución de cualquier tipo, un sistema en el que las personas podemos progresar en función no de nuestras identidades, no de a quién conocemos, no de qué privilegios tenemos, sino de nuestros méritos, méritos que pueden ser mi talento, cuánto me he esforzado, qué capacidades tengo, qué background, o sea, ¿no? qué logros tengo en mi haber, ¿no? Qué estudios o de trabajo, o premios, etcétera. Esa es la teoría. Yo creo que lo problemático viene cuando algunas personas utilizan este término como si fuese una verdad absoluta, como si no fuese un ideal al que estamos aspirando, ¿no? Y eso pasa con la meritocracia, pero no pasa tanto, por ejemplo, con la democracia. Yo he tenido conversaciones con gente que es capaz de entender que la democracia es un ideal y que no existe la democracia perfecta y la critican y que es que en este país, claro, porque se roban el dinero, porque esto, lo otro, y reconoce eso, pero cuando le hablas de meritocracia no es capaz de entender que eso mismo que se critica de la democracia, que es un camino, que apuntamos a ello, que no es perfecta, etcétera, también ocurre con la meritocracia. En todas partes no hay un sitio que pueda decir aquí la gente solamente es promovida por sus logros. Es mentira, es imposible. Ni yo misma he logrado eso en los lugares donde he trabajado. Y gente mucho más capacitada que yo en cuestiones de inclusión y de crear sistemas meritocráticos tampoco lo ha logrado porque es un ideal. Pero eso no quiere decir que sea menos interesante apuntar a él. Es a lo que tenemos que apuntar y cuando surgen los retos, cuando surgen las inconsistencias o las incongruencias, pues las resolvemos. Pero si no apuntamos a nada, entonces lo que realmente estamos creando es un sistema que va a todo lo contrario. O sea, si no reconocemos que la meritocracia es un ideal y pensamos que ya existe, lo que los estudios demuestran es que esa sobreconfianza en el sistema hace que precisamente tomemos peores decisiones. Y entonces ahí sí, pues avanzan las personas en función de qué identidad tienen, en función de a quién conocen, qué relaciones sociales han podido construir y no por sus méritos, no por su talento, no por sus esfuerzos. Entonces la meritocracia es un valor o una meta muy loable, muy interesante a seguir en sociedades como la nuestra, pero no es perfecta en ningún lugar. Es algo a lo que nosotros estamos apuntando. Total. Habrá mucha gente, ¿no? Porque yo lo pensaba, ¿no? Se me vienen como cosas que he escuchado y demás y dicen, bueno, pero es que la vida es así, ¿no? Es que al final, todo se mueve por contactos, ¿no? Ahora está muy de moda también el networking, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que entiendo que no es lo mismo, pero que habrá gente que podrá decir, ya, pero es que si yo pues, conozco a gente, tampoco es mi culpa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. También decías como no estamos en igualdad de condiciones todo el rato, no tenemos como el contexto, ¿no? Para que la meritocracia exista de una forma perfecta, por eso es una utopía, que yo también estoy de acuerdo que tenemos que intentar ir hacia eso, porque al final sería lo más justo, pero ¿por qué no es a día de hoy? ¿Qué nos falla, ¿no? ¿O qué falta, o qué desigualdades, o qué cosas pasan para que pues no tenga las mismas oportunidades una persona que otra, a lo mejor para llegar a un puesto de directivo o para tener un puesto en una empresa concreta? Ya no digo de crecimiento vertical. Sí. Bueno, mira, has mencionado uno de los factores que hace que efectivamente no exista la meritocracia, digamos, de facto, ¿no? No partimos de las mismas condiciones, ¿no? En función de qué identidades nos atraviesan, que aquí sí es importante hablar de la intersección de nuestras identidades, no existe aquel epítome de la persona
100% privilegiada, incluso una persona, un hombre blanco, heterosexual, de clase alta, etcétera, pues tendrá alguna cualidad, alguna identidad seguramente que le puede poner o le puede hacer vulnerable quizás a esas desigualdades, ¿no? Entonces, lo primero es que no partimos de esas condiciones iguales porque cada uno tiene una identidad o muchas identidades con distintos niveles de marginación en la sociedad. Y esas marginaciones en la sociedad o esas identidades que son marginadas en la sociedad, ese es el segundo punto, digamos, están entrelazadas, están embebidas en lo que son las estructuras de nuestra sociedad. ¿Okay? No depende solamente del individuo funcionario que está al final de un servicio que te van a dar o del maestro en la escuela que está al final de la cadena. Son factores estructurales que privilegian determinadas identidades en detrimento de otras, ¿no? Que están marginadas. Entonces sabemos en las organizaciones, por ejemplo, que determinadas estructuras perpetúan que los hombres tengan más oportunidades que las mujeres. Por ejemplo, el hecho de que, aunque eso ya se está corrigiendo, que las mujeres pues tienen hijos y se ausentan del lugar de trabajo X tiempo y los hombres no. Es estructural. Los hombres no eligen no tener baja por paternidad en los países donde todavía no la tienen, que son la inmensa mayoría. Pero como eso es así, las organizaciones pues de alguna manera privilegian a los hombres porque saben que los van a tener allí trabajando 24/7 o la jornada que sea que le toca, sin preocuparse, entre comillas, porque es que esta persona cuando tenga un niño se va a ir de baja. ¿Okay? Y luego hay otras estructurales de la sociedad, hablando de maternidad también, como que sabemos que más del 80% de los cuidados en casa siguen siendo responsabilidad de la madre. Entonces, bueno, yo sé que si tengo un empleado hombre, es poco probable que ese hombre me diga, oye, me quedo en casa porque el niño está enfermo. En cambio, pues con una empleada mujer hay muchas más probabilidades de que ocurra. Entonces ahí estamos hablando ya de factores estructurales. Hablemos también, por ejemplo, de las personas con discapacidad. Para una persona con discapacidad, de tener un trabajo que es 100% presencial o fundamentalmente presencial, le representa una cantidad de retos estructurales que no nos representan las personas que no tenemos, que no vivimos con discapacidad. El hecho de tener que asumir el transporte público, que bueno, en España yo considero, al menos las ciudades que yo he visitado, dentro de lo que cabe, ofrece alguna facilidad. Yo no te quiero contar lo que tenemos en América Latina. O sea, un nivel de complejidad para que una persona acceda a un transporte público, si va en silla de ruedas o si tiene alguna discapacidad, grandísimo. Entonces ya estamos hablando allí de factores estructurales que hacen que por mis identidades yo no pueda acceder y ahí no hay ni mérito, ni talento, ni premios. Yo conozco gente sumamente capaz que por tener una discapacidad, bueno, yo conozco, todos conocemos, que por tener una discapacidad enfrenta una cantidad de retos muy duros. ¿Qué pasa? Que la otra razón por la cual esta situación es así es porque hay como una suerte de sentimiento de culpa barra una falta de interés en renunciar a ciertos privilegios, ¿sí? Cuando nosotros somos privilegiados, alguna de nuestras identidades nos ha permitido llegar a algún lugar, aceptar que eso no ha sido únicamente mi mérito, cuesta mucho porque requiere mirar para adentro, algo que, Alba, cada vez hacemos menos. O sea, a día de hoy, los espacios que tenemos para mirar para adentro, no sé, la ducha, y creo que ya ni eso, porque entonces me pongo una música o... Sí. Pero prácticamente no tenemos espacios para reflexionar, porque están completamente abocados a redes sociales, a responder emails, o sea, como ya tengo un dispositivo con el que me puedo conectar con el mundo, no importa dónde esté, ya ni siquiera cuando espero el autobús, como antaño, a lo mejor no, se fumaba un cigarro y esperaba ahí, y pensaba en la inmortalidad del cangrejo, ya no tengo nada. Se han tenido que crear el mindfulness para decirle a la gente, cuando estés comiendo, come. Cuando estés duchándote, dúchate. No estés pensando para adelante, para atrás, no estés mirando las redes sociales. Entonces, esa reflexión interna de decir, oye, mira, sí, la verdad es que yo no he llegado aquí solamente porque soy un crack, a lo mejor lo soy, pero es que además estudié en la universidad correcta, tengo la nacionalidad o el pasaporte correcto, mi cuerpo es de la determinada manera correcta. O
sea, hay una serie de factores en mi identidad que me han ayudado porque a las personas como yo se las avanza más rápido en la sociedad. Las mujeres con determinados cuerpos sabemos que se las valora mejor. Eso es así, eso es una realidad. Eso no es un, ay, es que Tabita como está rellenita y tal. No, 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 no. Yo soy gorda y yo lo sé porque lo dicen todos los estudios que tenemos disponibles. Y a los hombres les pasa lo mismo, por ejemplo, Sí, en sí. cargos de poder. Yo había Este, leído un estudio de que los hombres más bajitos, por ejemplo, como que les costaba más llegar a puestos de poder, que yo me quedé loca, también te digo, que es como, claro, porque a lo mejor tampoco estás en ese no privilegio, ¿sabes? O sea, no te encuentras en eso y claro. como decía al principio del episodio, tampoco piensas en eso. Pero es, a ver, o sea, y los chicos más guapos, por norma general, también les pasa lo mismo. Es algo Por así, ¿no? supuesto. Entonces, Por supuesto, nada es más tienes que fuerte. entrar a una aplicación de citas para darte cuenta. Sí. Y hay muchos tíos que ponen la estatura. Yo hace muchos años, porque estoy casada, pero hace muchos años cuando estaba, decía, ¿para qué? Porque Ya. ponen un 80, un 70, ¿qué me importa? Y digo, es que yo siempre he sido un poco, me gusta ir a contracorriente. Es como que me lo Sí. tomé como Como un una reto personal. de vida, un reto Igual. personal. Me dices, aquí a toda la gente le gusta el verde. Y yo, sí, pues yo voy a ver Rojo. por qué no buscan el azul. Y voy ahí y busco el azul, ¿no? A ver qué es lo que esconde la respuesta alternativa. Y yo decía, pero ¿y esta gente por qué está todo el tiempo con el tema de la estatura? Y efectivamente, no solo eso, sino que tienen mayor income, mayores salarios. Hubo Sí. una correlación, que correlación no significa causalidad, Sí, eso sí, está sí. claro, pero cada 2 centímetros o algo así, en un estudio que hicieron hace unos 10 años, en Estados Unidos, cada 2 centímetros veían que había como dos Qué mil bien. 3.000 dólares anuales más en el salario del hombre. Y Qué era como, y eso fuerte. no pasaba con las mujeres. Pasan otras cosas, y es que al final Sí. las expectativas sobre cómo tiene que verse el cuerpo son distintas. O sea, a la mujer se nos pide ciertas cosas y a los hombres se les pide otra. La estatura es una de ellas. Búscate tú un SEO de unos 60 que se considere bajito. Ya, tío. Hay, seguro, pero la inmensa mayoría son hombres altos. Sí. Y como también puede haber eso, lo que decíamos antes, padres que se queden en su casa cuidando a sus niños. Sí, sí, sí lo sabrá. O sea, no te digo yo que Exacto. no, pero en el momento en el que es la excepción que confirma la regla, no podemos basar una decisión o algo, ¿no? En eso. Es decir, o sea, al final, mira, yo lo iba a dejar más para adelante, pero es que hace un tiempo, tía, y me vino también a la cabeza cuando comentabas lo del 80% de las mujeres que se quedan en casa por cuidados, que entiendo que esto incluye tanto a nivel de maternidad como de personas dependientes, como lo que sea, ¿no? Pero hace un tiempo vi un vídeo de una compañera chica, que hablaba de que, bueno, de que ella sí creía en esta meritocracia, no lo decía como meritocracia como tal, pero sí creía en esta meritocracia y ponía el ejemplo de que si tú, por ejemplo, como mujer quieres llegar a ser directiva, pues vas a tener que hacer exactamente lo mismo que un hombre, ¿no? Es decir, pues vas a tener que echar las mismas horas, conseguir los mismos objetivos que consigue ese directivo o esa persona que quiere ascender a ese puesto directivo hombre, y ella no veía fallas en la lógica, ¿no? Pero decía, perdón, decía, por ejemplo, que claro, que si quieres ser madre, es que tus prioridades están cambiando. Me refiero, ella decía, claro, al final tú estás poniendo por encima de tu aspiración a ser directiva el hecho de que quieres ser madre. Entonces ya sabes que como madre no vas a poder echar esas mismas horas, no vas a poder echar o llegar a los mismos objetivos y demás. Entonces que sería injusto que si un hombre, ¿no? Sí que lo hace y sí que lo consigue, llegar a más alto a lo mejor, o llegar a ese puesto, no llegase a ese puesto y una mujer sí, ¿no? Entonces, claro, de esto yo creo personalmente que podríamos estar hablando durante 5 horas, desgranando subtemas, 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 pero a mí algo que me llamó mucho la atención fue que salió el tema de las cuotas. ¿Vale? Que esto también creo que es algo muy puntiagudo, que yo creo que hacemos una encuesta y creo que saldría una gran mayoría en contra. No lo sé, igual me equivoco, pero eso, ¿no? Que decía que si hubiese X cuota de la empresa de la que te pudieras beneficiar como mujer, esa meritocracia sí que no existiría, ¿no? Porque sería como, ahí ya tambaleas, ya tampoco estás en igualdad de condiciones, ¿no?
Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque creo que mucha gente tiene este pensamiento de tiene que tener el puesto quien más se lo merece y no por cuotas, porque eso al final, al hacer peligrar esta meritocracia, claro, al final estamos como dándole un poco la vuelta, ¿no? Es decir, claro, no queremos tener privilegios, pero le estamos dando el privilegio a una mujer, por decirlo de alguna forma, simplemente porque tiene que haber un 5% de mujeres directivas en esta empresa. Me lo invento. Entonces, hablando de cuotas, que a mí es un tema que me causa muchísima intriga, he estado informándome también para este capítulo, pero que de verdad que me causa mucha intriga. ¿Tú realmente crees que las cuotas pueden ayudar a crear empresas más igualitarias o realmente son injustas? Es decir, hay una parte de este sistema de cuotas que es injusto para esas otras personas pues que se lo están currando, o incluso, ya no digo hombres, digo madres que no quieren ser, o sea, a lo mejor, o personas que no quieren ser madres y que a lo mejor tienen ese estigma sobre ellas, ¿no? Sin ellas querer Sí. invertir ese tiempo pues en maternidad o en lo que sea, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo ves? Mira, es un debate desde luego complejo, ¿no? No sé si me he explicado porque me he enrollado un Sí, montón, sí, pero... no, explicado perfectamente. Bueno, espero que quienes nos escuchan también se hayan conectado ahí con el flow de esa explicación que dabas. Para mí, antes de darte una respuesta, yo creo que es importante detenernos un poco en entender que, claro, nosotros a día de hoy tenemos algo que tenemos una herramienta que ha conseguido, entre otras cosas, polarizar todos los debates de maneras nunca vistas, ¿no? Porque todo el mundo puede abrirse un canal y Ya. opinar, Sí, básicamente, total. con la fuente de Cibeles, o sea, básicamente, ¿no? Dar opiniones y decir, bueno, aquí pongo mi opinión. Es que me sale algo que a mí me dijeron hace mucho tiempo, que es que las opiniones son como los culos, todos tienen uno, ¿sabes? Ya, total, total. Pero bueno, no necesariamente tu opinión merece la pena o está basada, fundamentada en algo que Ujú, tengamos que aceptar. Yo creo que se nos ha olvidado por el efecto de las redes sociales y de los foros y del internet, que el hecho de que yo piense algo no quiere decir que los demás estén obligados o que tenga que tener algún tipo de validez. Puede ser una ujú. opinión, una porquería de opinión. Y Sí, de sí, sí. hecho, la inmensa mayoría de las opiniones que nosotros damos son una porquería, incluida Ujú. yo. Y a Sí, sí, veces me sí. meto en debates de los que no sé mucho y digo, ¿y yo para qué me metí en esto? Ni idea. Tengo una opinión, pero no tengo ni idea. Entonces, ha habido personas que han conseguido un poco hackear ese sistema y sin tener ni idea, pues se convierten en referentes para grupos importantes de personas. Entonces, sabiendo esto o teniendo esto en cuenta, creo que es importante considerar que el tema de las cuotas, de la diversidad, de la equidad, de la inclusión, de las medidas de igualdad, está todo muy empantanado por esas personas que no se han leído un estudio, que no han mirado un dato, que no han visto realmente qué es lo que nos dice la estadística, la ciencia social sobre ese fenómeno. Entonces están opinando o porque repiten lo que un referente les dijo, que puede ser Donald Trump, Elon Musk, que para muchas personas son referentes, está claro, Andrew Tate, que también es otro gran referente de muchos hombres jóvenes, este, o para el otro lado, si me voy al otro extremo también, porque todos los extremos al final se encuentran en el mismo lugar, que es el Total. absurdo de pensar que la realidad es blanco-negra, cuando no es Ujú, así. La realidad es un crisol de grises. Entonces, volviendo y teniendo esto en cuenta, volviendo al tema de las cuotas, ¿qué ocurre? A mí me llama mucho la atención que estamos muy dispuestos a aceptar que toda la vida le hemos dado cuotas a determinados grupos de personas y entonces ahora cuando las queremos repartir las cuotas, ahora no. Históricamente, un ujú. grupo muy específico de personas ha tenido todos los poderes en todos los ámbitos y ha decidido sobre la vida de todas las personas, porque es así. Ujú. Con excepciones, que a mí siempre me dicen, pero Margaret Thatcher fue presidenta. Perfecto, vale. Una. Muy Mm. bien. Premio. Dime La 10. excepción que confirma la regla. Pero la realidad es que llevamos, vamos, siglos y siglos y siglos siendo gobernados por personas con determinadas características. Género masculino, sin discapacidad, sin neurodiversidad, la inmensa mayoría de ellos,
con determinadas características, con determinados contextos económicos, y cada vez que viene uno un poquito diferente, el sistema completo se reactiva para aplastar a esa persona y para de alguna manera confirmar que esa persona nunca mereció estar allí, ¿sí? Pero ¿por qué los otros sí? O sea, porque la cuota para nosotros es muy natural. Cuando vemos que el 90% de los presidentes del mundo son hombres y no la vemos al revés, porque pensamos, bueno, es que las mujeres si van a ser madres, ok, pero ¿por qué creamos sistemas en los que solamente un grupo de personas puede tener éxito? ¿Cómo nos beneficia eso? O sea, la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer es, ¿de qué nos beneficia que no tengamos diferentes formas de pensar que se alternen? Porque no digo que es que hay que pasar de un extremo al otro, es que la alternabilidad y la diferencia de formas de ver el mundo es lo que nos da la riqueza y lo que nos lleva a la innovación. Si tenemos problemas graves, repetidos históricamente, ¿qué nos hace pensar que personas con las experiencias de vida similares van a saber traer la respuesta allí? ¿No será mejor probar con personas un poco diferentes, que a lo mejor traen otras experiencias de vida y que pueden probar soluciones distintas? Esto es lo que la ciencia nos dice. Los grupos diversos son más innovadores, no porque sea cool ser de otro color o estar racializado o ser mujer, sino porque al tener experiencias de vida distintas por esas identidades y a más diversidad dentro de la persona, pues más experiencias de vida distintas tendrá, ¿no? Que bueno, después van y te reemplazan el presidente blanco con la mujer blanca. Bueno, bien, un pasito más, pero Sí, hay que hacer otro esfuerzo, ¿no? total. Entonces, toda esa diversidad de formas de pensar que les da su vida, su intersección única de identidades, les permite ver los problemas de distintos ángulos. Y al verlos desde distintos ángulos, pueden traer mejores y más variadas soluciones que sí nos ayuden a avanzar, en vez de mantener el status quo con todos los problemas que eso nos está trayendo. Entonces la pregunta que yo creo que hay que hacerse no es que si cuotas sí o no, es a quién beneficia que nosotros mantengamos ese status quo, a quién beneficia que sigamos teniendo los mismos problemas y entonces vengan las mismas soluciones. Las economías otra vez en recesión, no sé qué, otra guerra. ¿Por qué no se nos ocurren nuevas ideas? Porque tenemos a las mismas personas allí, sí, son otros cuerpos de carne y todo lo que tú quieras, pero son personas con experiencias de vida muy similares. Gente que no ha traído un ser humano al mundo, gente que no ha vivido una migración dura, gente que no ha vivido lo que es enfrentarse a este mundo en silla de ruedas, o sin una pierna, o sin una mano, o con una enfermedad crónica. Entonces, pues vienen con las mismas soluciones. Entonces, ¿qué pasa con las cuotas? Son, arden, sí, porque también implican que algunas de estas personas tienen que asumir que no son las más competentes. Que lo que pasa es que teníamos un examen, como el meme este, ¿no? Y viene el maestro y un montón de animales distintos les dice, bueno, Sí. ahora todos los vamos a evaluar para ver quién sube más rápido ese árbol. Y el mono dice, ole, y los del, ¿no? El pez, la jirafa, el elefante dicen, bueno, y yo aquí Justo. como hago. Ahora, ¿quiere decir eso que el pez, el elefante y la jirafa no tienen algo muy interesante que aportar? No. Quiere decir que nosotros creamos un sistema para que ciertas personas tengan éxito. Tan Total. sencillo como eso. Entonces eso hace mucho daño porque estas personas al final del día no les están, ni están haciendo la reflexión que estamos haciendo muchas mujeres de reconfigurar su masculinidad. Y digo estas personas porque ese es el grupo más grande del que estamos viendo como un rechazo más importante, ¿no? Eh, no están haciendo quizás como esa reflexión colectiva de, bueno, ¿cómo reconstruimos nuestra masculinidad si la veníamos construyendo desde el punto de vista de que yo tengo el poder en distintos ámbitos y cómo me pienso a mí mismo de una manera interseccional? Porque claro, tú a un hombre pobre, de clase obrera, le dices, tú hombre privilegiado, y por supuesto que salta Te porque manda a la dice, mierda, sí, ¿privilegiado sí. dónde? Ya. Dices, claro, es que tú tienes ciertos privilegios dentro de tu hogar, pero que no los tienes en sociedad, no por tu género, sino por tu clase social. Claro, es que muchas veces nos centramos como en un bloque muy concreto, pero bueno, desde la edad hasta, pues eso, lo que hablábamos, de dónde naces, la capacidad económica de tus padres, o sea que muchas veces ya como que define, ¿no? Un poco lo que tú vas a poder ser, lo que decías. Oye, no es lo mismo estudiar en Harvard, a lo mejor, ¿no? Había también un estudio que leí que era como que un porcentaje de la gente que estudiaba en Harvard
un porcentaje muy alto, era de familias muy ricas. Entonces, claro, al final, si tú después vas a hacer una entrevista a Google y se te va a primar el hecho de que hayas estudiado en una u otra universidad, hostia, ahí ya es lo que decíamos al principio, no partes de la misma base, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que valorarlo o verlo también de otra forma, porque sí, el sistema es injusto, o sea, hay cosas que no se están valorando simplemente por que no implica muchas veces que sí, o sea, que será una universidad de la hostia, pero que a lo mejor ¿O no? ¿O tú no? sin haber ido a esa universidad eres más la hostia que esa persona que fue No. simplemente por tener pasta, ¿no? Entonces, al final, yo como lo veo es un poco que estas cuotas, ¿no? Como que te fuerzan a decir, o sea, quita esa mediocridad, ¿no? Lo que decías tú es que a lo mejor no hay tanta gente buena, simplemente ha sido que, pues eso, me lo llevo a este ejemplo porque creo que es como que igual yo lo que más claro veo, ¿no? De a lo mejor este pavo no tuvo que hijos o no tuvo que irse porque su mujer estaba en casa y pudo seguir creciendo en su empresa y pudo llegar a un puesto X, pero sin embargo a lo mejor una mujer con hijos con menos tiempo tiene una capacidad o tiene una visión o tiene unas cualidades muchísimo más amplias que esta persona y simplemente por el hecho o sí, por el hecho de ser madre o por el hecho de tener ese estigma sobre las personas que tienen hijos, la está penalizando. Entonces como, oye, es que a lo mejor hay que dar el... no, no lo sé, y dímelo tú, pero a lo mejor como que hay que dar el espacio y decir, vamos a probarlo, porque está demostrado que hay muchas directivas que, ostras, cuando se ve el sistema de cuotas, ¿no? Cuando se integran o cuando se han integrado más mujeres en consejos directivos, han habido equipos mucho más eficientes, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, como, ostras, lo que dices tú, vamos a empezar a integrar más cosas diferentes, ¿no? Porque es que al final, pero es como una empresa, o sea, yo si al final en mi equipo de trabajo, en recursos humanos, todas somos la hostia, en recruiting, cuando tengamos que hacer una política de igualdad, nadie va, o sea, nadie va a tener ni idea de cómo aportar si somos todas iguales, si todas fuimos a la universidad de X, a la Rey Juan Carlos, si todas tenemos el máster típico de SIG, si todas tenemos... Al final venimos como de un entorno muy concreto, ¿no? Entonces, ostras, nuestra visión, por norma general, va a ser muy parecida. ¿Cómo vamos a valorar? Porque yo tuve una conversación contigo un día y era como, claro, es que también hablábamos de esto, ¿no? De desigualdad, de, oye, pues tal, no sé qué, y tú me dijiste una cosa que es como, claro, es que las etnias también influyen y es como, hostia, claro. Yo desde mi punto desde mi posición, como que nunca lo había pensado. Y es algo que, ostra, que también influye mucho en esta meritocracia, por lo que sea, por diversos motivos, ¿no? Pero que yo no me lo había planteado nunca. Si tengo que hacer un programa de igualdad, un programa de desarrollo, etcétera, yo quiero contar con ese punto de vista. Y si a lo mejor no me obligan a decir, tío, vamos a esforzarnos por esto, porque somos los primeros, muchas veces, los que estamos... Yo hablo por mí y por los equipos con los que he trabajado, ¿eh? Pero somos los primeros muchas veces que ya hacemos esta discriminación desde un primer momento en los procesos de selección. Inconscientemente. O sea, tú tienes muchos sesgos en la cabeza y tú, bueno, es que hay sesgos que es como, oye, yo voy a contratar a gente que sea muy igual a mí o que ante un problema que me dé una solución, este es mejor porque me ha dado una solución que yo elegiría, ¿no? Probablemente. Entonces es como, ostra, también, ¿cómo podemos desde recursos humanos intentar suplir estos sesgos inconscientes, ¿no? Desde los procesos de selección, porque al final todo parte muchas veces en las empresas, digo, de ahí, y es como, ostras, nosotros tendríamos que ser, o creo que incluso somos, de los equipos más conscientes con esto, si ya partimos de esta base, que nos, o sea, deberíamos ser los más conscientes y ni siquiera estamos ni ahí, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Cómo podemos trabajarlo, por lo menos, para decir, venga, vamos a intentar que los procesos de selección pues sean más justos, ¿no? O que partan por lo menos de una base un poco más igualitaria dentro de lo que pudiese ser. Que no es otra cosa, Alba, que decir, vamos a hacer mejores procesos de selección. O sea, que Total. no se trata esto no es un tema moral ni ético. Es secundario, por supuesto, también Sí, es sí, moral y sí. ético.
porque creo yo que, espero que nadie que nos esté escuchando piense que hay gente que se merece ser ciudadano de segunda clase y otra que se merece Sí. ser de primera. Ya sabemos lo que ocurre cuando ese pensamiento gana fuerza y gana atracción. Ya. Entonces, en realidad lo que estamos hablando aquí es de hacer bien nuestro trabajo. Simplemente eso. Si tú quieres garantizar que la persona mejor cualificada llega a una posición determinada, tú tienes que garantizar que el proceso de selección es justo y valora exactamente las capacidades de esa persona y nada más. Y Total. el primer paso es entender que no estamos diseñados para hacer procesos de selección justos, porque todos tenemos sesgos inconscientes y sesgos conscientes también. Porque hay algunas cosas que uno cree y las dice con orgullo, es que tales personas siempre son mejores, es que estas otras son unas vagas. Y hay otras que no sabemos que las tenemos, pero que operan en nuestro Total. proceso de selección. ¿Ok? Entonces, lo primero es entender que tenemos esos sesgos. Lo segundo es tener valentía y decir, ok, bueno, mmm, yo como seleccionador voy a diseñar un proceso de selección con determinados cortafuegos para garantizar que, aunque nuestros sesgos vayan operando, las decisiones van a estar lo menos influenciadas posible por esos sesgos. Y eso no es fácil porque sabemos, por ejemplo, que desde el nombre Ya. de la persona ya nosotros empezamos a operar determinadas cosas. Mira, hago un estudio, hay un montón, pero uno que me marcó en el 2010, creo. Como yo estaba comenzando a trabajar, entonces por eso dije 2010. Pero Aprox. el estudio es el estudio del cual parte del concepto de la paradoja de la meritocracia, que decía que en organizaciones, específicamente en organizaciones donde se precian de decir, sí, es que aquí somos meritocráticos y los mejores son los que progresan, en esas es donde más discriminan a determinadas personas. Y lo comprobaron mandando currículos con el mismo currículo pero con distintos nombres. Y lo hicieron con género y con raza. Entonces mandaban, yo qué sé, en esto en Estados Unidos, ¿no? Porque en Europa todavía nos Sí, cuesta un sí, sí. poco interesarnos por estos temas. Pero era como que, bueno, un nombre blanco de mujer, no sé, Kelly, y un nombre típico blanco de hombre, John, y luego Jamal y Laquisha, que son típicos nombres quizás de afroamericanos. Sí. El mismo currículo, y llamaban menos a las mujeres y a las personas afroamericanas en estas organizaciones que se precian Meritocráticas. meritocráticas, claro. Entonces, el mismo currículo, misma universidad, mismo todo. Entonces está claro y tenemos que aceptar que cada uno de nosotros tiene distintos sesgos. Y la Total. manera de ir corrigiendo eso es crear esos sistemas de selección que lo reduzcan. Entonces, hay distintas opciones. Una de las mejores es tener siempre involucradas personas diversas de distintas comunidades en los procesos que te puedan ayudar a ver determinados sesgos. Anotar, oye, aquí esto no está demasiado bien. Yo qué sé, si tienes personas con discapacidades ayudando a ti a diseñar el proceso, pues te ayudarán a ver dónde estás poniendo tus barreras para que esas personas con discapacidades se sientan cómodas y puedan avanzar. Si tienes personas de distintas nacionalidades, pues también te podrán decir, oye, mira, no veas el nombre de la universidad que no te va a sonar de nada. A lo mejor simplemente hay ahorita sistemas que te pueden borrar los nombres de determinados según tus indicaciones, ¿no? El nombre de la persona, los datos personales en general. Para Puedes hacer pedirle currículos ciegos, ¿no? Entiendo. exacto, tipo currículo ciego, puedes pedirle tú al candidato que no ponga determinados datos en su currículo o en su aplicación, puedes saltarte el currículo y utilizar herramientas, que no me está pagando ninguna, así que no las voy a mencionar, herramientas que hacen evaluaciones estructuradas por competencias y pedirle a la persona, oye, mira, dedica una hora, pero haz estas evaluaciones y así yo te puedo evaluar única y exclusivamente por tus competencias antes de llamarte. Pero en líneas generales creo que el involucrar personas diversas dentro de tu organización o de fuera, si no las tienes todavía porque estás comenzando este camino y necesitas consultoría, pero que evalúen cuáles son esas etapas que tú estás usando en tu proceso de selección para ver hasta qué punto se te pueden colar los sesgos. Cuando en un panel de decisión final solamente participa una persona, el hiring manager, o participa el hiring manager y consulta a los demás, pero quien toma la decisión es el hiring manager, también sabemos que se toman peores decisiones. Entonces, las mejores organizaciones del mundo tienen paneles donde tú no sabes qué opina el otro hasta que tú no escribas tu opinión, por ejemplo, para que no se haya un sesgo ahí
digamos, lo que sería la autocensura, ¿no? Que yo veo que el hiring manager le encantó a esta persona y no voy a ser yo el que diga, Ya. ay, yo vi una red flag. Entonces, hay mecanismos que se pueden utilizar, no hay que reinventar la rueda. Mira las best practices, infórmate y rediseña tu proceso. Requiere voluntad, por supuesto, y requiere valentía también, porque implica decirle a los líderes de esa organización, oye, la razón por la cual tenemos sobre representación de determinadas poblaciones no es porque no haya gente talentosa, sino porque tenemos unos sistemas que los están alejando. Yo, por ejemplo, he escuchado mucho en tech, es que no hay mujeres en tech. Entonces, Hmm. ¿cómo quieren que las contratemos? Yo, mira, yo no te digo que contrates 50-50, que es bastante, porque Ya. ciertamente no hay tantas mujeres, o sea, no hay paridad en cuanto a la formación. Y yo Hmm. entiendo que si estás buscando gente senior o gente con determinada formación, y tú no las Ujú. quieres formar técnicamente, porque esa sería otra solución, pero tú no lo quieres hacer, vale. Pero si hay un 15% y tú tienes cero, pregúntate qué estás haciendo en tu proceso de selección para alejar a esas personas Total. o para evaluarlas con un estándar distinto. Yo trabajé en una Ujú. tecnológica donde en los 2 años que yo estuve allí, ninguna mujer nunca estuvo a la altura. Nunca. Y decía, no puede ser. Qué sorpresa. No puede ser, digo, qué sorpresa. Ya. Y teníamos ahí un CTO que es que era una persona infumable porque no había manera de que se diera cuenta de que en realidad estaba midiendo con distintas varas a las personas. Fue poner ese test de manera anónima a una mujer y la mujer pasó. Y digo, qué sorpresa, qué Claro. sorpresa. Entonces ahí abrí The Can of Worms, como quien dice, la Ya. caja de Pandora. De, epa, sorpresa, por fin una mujer pasa la entrevista, el test técnico. Y Resulta tuvimos que que ponerlo anónima, ciego ahora para vamos que. a hablar de esto porque Ujú. claramente es problemático, ¿no? Entonces, bueno, te estoy hablando de muchas cosas, luego también es verdad que yo me enciendo un poquito, pero porque a mí cuando me empiezan a hablar de este tema de las cuotas, volviendo y para cerrar esa idea Sí. de qué podemos hacer nosotros, mira, sí, las cuotas son necesarias, son importantes, yo pienso que sí, solas no, tienen que ir acompañadas de otra cantidad de Total. medidas, pero sí que son importantes porque tienen que corregir no un tema moral o ético, sino una cuota que le dimos de manera exagerada a un grupo de personas que no la merecen. Ujú. Y yo creo que aquí hay que reivindicar que efectivamente personas diversas, aunque no bajo los estándares de nuestras evaluaciones, no, o de las evaluaciones que tenemos nosotros diseñados, no den los mejores resultados por sesgos inconscientes y por una serie de factores que no tenemos mucho tiempo de explorar, creo que tenemos que reivindicar la importancia de permitir que esas personas también aporten y contribuyan, porque lo que nos dice todos los estudios que tenemos disponibles es que cuando lo hacen, los resultados son mejores para la organización y para los equipos. Y otra cosa que yo reivindicaría, y específicamente en el término, en cuestión de género, es que las mujeres no es solo que podemos liderar, es que estamos más capacitadas, porque socialmente se nos ha entrenado, digamos, desde pequeñas para desarrollar determinadas habilidades humanas que son precisamente las que están relacionadas con un liderazgo más efectivo. Y eso lo sabemos porque tenemos ejemplos clarísimos, tanto de estudios como de la realidad. Los países liderados por mujeres tuvieron menos fatalidades cuando gestionaron el COVID, por ejemplo. Ostras. Los bancos liderados por mujeres en el año 22, 23, justo después del COVID, que fue un periodo bastante complicado, recibieron menos multas y menos penalizaciones de parte de las autoridades locales en Europa, lo Qué cual fuerte. tiene muchísimos beneficios para el banco, porque Ujú. pagar una penalidad multimillonaria, ya me dirás tú si no es una Total. tragedia para un banco, porque Qué hacen un... curioso, porque se suele pensar lo contrario, ¿no? Es decir, o sea, cuando piensas en un líder con esas habilidades de liderazgo, o sea, no digo aquí, pero que por norma general se te suele venir a la cabeza otro tipo de perfil, ¿no? Entonces es como, ostra, ahí se ve otro sesgo muy heavy, ¿no? De decir, hostia, vamos a pararnos un poco y eso, a medir qué es lo que está pasando, porque muchas veces se queda como en nah, ¿sabes? O sea, y hay, o sea, estoy flipando con los estudios que me estás diciendo tú. Al final, quizá es porque se tienen en cuenta otras cosas, ¿no? Y que esa capacidad de liderar se basa en otras habilidades. Es que tenemos un sesgo terrible, Alba, en las organizaciones porque confundimos liderazgo con Con mano autoconfianza y dura, con ¿no? vocación. También. Es como que
bueno, que una mujer puede tener mucha mala hostia y mucha mano dura, que también esto podría dar para otro Y capítulo. muchas lo han Total, tenido porque para poder ganar en el juego donde la estructura premiaba eso, dijeron, si este es el juego, pues yo lo juego. total, sí. Pero es que la autoconfianza, la mano dura, como la queramos llamar, y la comunicación, que son las cosas que se suelen evaluar en las organizaciones cuando alguien decimos tiene potencial de liderazgo, no están directamente relacionadas con un mejor liderazgo. No sacan lo Total. mejor de la gente. Cosas como la inteligencia emocional sí sacan lo mejor de la gente, por ejemplo. Y ahí los scores de las mujeres son significativamente superiores de manera consistente. Hay excepciones, aquí estamos hablando de tendencias, por supuesto, Sí, pero claro. en líneas generales las mujeres tenemos este, muchas más capacidades por cómo nos han socializado, Sí, sí, sí. no por otra cosa. Entonces, más bien deberíamos, o sea, si realmente estuviésemos evaluando el liderazgo efectivo, debería haber más mujeres en puestos de liderazgo que hombres. Otra cosa es que nosotros ahí valoremos autoconfianza, comunicación o qué tantas horas echa en la oficina. Ya. Claro, una mujer que tiene una familia a lo mejor no puede echar tantas horas en la oficina. Y por último, otra cosa que yo quiero reivindicar es el derecho de las personas diversas a ser mediocres también. Total. Porque siempre tenemos que ser las mejores. O sea, tú ves una mujer en una posición de liderazgo y tú sabes que esa tía le da 20 vueltas a todo a su Total. alrededor. Y Sí. piénsalo, Alba, tú no te has visto en salas en que tú dices, pero esta panda de, ¿cómo llegaron aquí? No saben ni lo que están diciendo y te ves a ti misma y dices, yo Y tendría que jefes, estar de al lado de ella. equipos, y dices Claro, tú, no se nos no, permite la sí, mediocridad, no se nos sí. permite, porque entonces no llegamos ni, pero ni a la puerta de la oficina. Ya, total. Tenemos que ser los mejores, pero en cambio, a estas personas con privilegio, bueno, es que no se lleva bien con nadie, es un completo rancio, pero es como, ¿pero por qué? ¿Acaso no tenemos opciones de una persona competente que además se lleva bien con los demás? ¿Por qué a estos grupos y a los hombres en particular tenemos que darles la oportunidad de ser mediocres? Entonces yo creo que cuando empezamos a poner la lupa allí, y aquí seguro que hay más de uno que está echando fuego, empezamos a darnos cuenta por qué hay un backlash o una resistencia tan grande a hablar de cuotas, a hablar de diversidad, equidad e inclusión. Porque Total. entonces se destapa la caja de Pandora de, amigo, es que hemos venido tolerando la mediocridad, no de esas personas a las que les queremos dar una cuota, sino de este grupo de personas que no quiere soltar el poder. Total. Porque Porque el que es capacidad, bueno inteligencia, realmente, y esto a lo mejor es un cuñadismo, pero el que es bueno realmente no debería estar preocupado porque queremos a los mejores. O sea, me refiero, al final nadie te va a poner a una mujer que no se lo merezca o a una persona que no se lo merezca simplemente porque esté ahí en un consejo directivo y cubrir el papel. A ti te interesa que esa mujer sea la hostia, o sea, que sea buena y que esté pues al nivel de un equipo directivo, ni más ni menos. Pero claro, si muchas veces ha habido otras cosas, ¿no? Porque muchas veces yo creo que hay como esta creencia de que realmente las empresas quizá están renunciando a talento, ¿no? Por ajustarse a esos porcentajes, ¿no? De decir, vale, estoy quedándome sin estos perfiles que hombres o lo que sea, pero sin estos perfiles por meter una cuota de mujer dentro a los que estoy tal, entonces estoy perdiendo talento por meter a mujeres dentro de este equipo. Cuando suele ser lo contrario, es que suele ser lo contrario, o sea, no hay duda. entonces es heavy también que tengamos tan interiorizado esto, ¿no? Porque incluso hay veces que, bueno, ha hecho mucho daño Instagram, TikTok y todo esto, pero cuando ves tantas veces este discurso, es que llegas a un punto que dices que sí, coño, que sí, que tienen que llegar los que más se lo merecen, pero vamos a hacer un análisis más profundo de esto, ¿sabes? Es decir, no te quedes con el por qué se lo merecen más. Di, vale, ¿por qué unos son capaces de hacer frente a esto y otros no? ¿Cuál es el contexto de cada uno? Vamos a meternos más ahí. Y sí, a lo mejor necesitamos beneficiar. Y yo creo que esto es importante de forma temporal, o sea, porque esto no es yo de repente quiero que haya cuotas toda la vida, ¿sabes? Es decir, o sea, esto creo que tampoco es sostenible. Pero sí que creo que para llegar a una igualdad a lo mejor forzada, ¿sabes? O no discriminación forzada, tenemos que muchas veces tomar medidas como estas, ¿no? Y ver si funcionan. Que, oye, que de repente tú ves que no funciona, pues a lo mejor hay que recalcular, ¿no? Todo esto. Pero bueno, creo que tenemos como mucho ese sesgo
de que el mejor tiene que estar ahí, cuando lo que solemos hacer no es primar a los mejores, es No, en primar a absoluto. los que tienen la mejor situación para llegar ahí. Entonces eso también es muy injusto, pero eso no solemos verlo tanto, ¿sabes? O sea, no sé Y no si solo estoy... injusto, sino que daña nuestra organización, Ujú. porque no, daña la cultura. Cuando tú ves Total. que ¿Qué, hay. qué, qué, qué estás diciendo? O sea, ¿qué estás contándole a tu gente también, ¿no? Es decir, pero bueno, sí, perdona. No, 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 eso que, a ver, yo es que me podría poner aquí a hacer una lista de estudios, pero lo que sí me parece interesante es volver a ver, las cuotas funcionan, funcionan. ¿Son una medida aislada? No, debería ser una medida orgánica Total. incluida dentro de un plan un poco más complejo. Es la única forma de conseguir que en nuestras organizaciones haya una cultura diversa e inclusiva e innovadora. No, no es la única, pero ayuda a acelerar, sobre todo si tú te das cuenta que partes de un muy mal principio. Pero puedes empezar por cosas tan sencillas como eliminar de tu proceso de selección la noción de culture fit. Pocas cosas le han hecho Curioso. tanto daño a la innovación como y a la meritocracia como el concepto de cultural fit, que no es otra cosa que esta persona se parece a nosotros o no, se va a llevar bien con nosotros o no. Nos tomaríamos, yo he estado, y aquí también quiero reivindicar que yo no nací así, ojo, si a mí me conoces en el 2016 a lo mejor yo te hubiera dicho, sí, cultural fit, hay que tomarse una caña con el candidato para garantizar que encaja bien en el equipo. O sea, yo creo que es sano y habla de que todos estamos en un camino. El decir, sí, yo a lo mejor hace 10 años hacía cosas que ahora ni las haría, o haría entrevistas desestructuradas. Yo hacía entrevistas que le preguntaba a la gente, bueno, cuéntame de tu vida. Ahora obviamente no las hago y seguro hoy hago cosas que en 5 años diré, Dios mío, ¿cómo se me ocurrió? Pero eso es Porque hoy maravilloso también, o mismo, sea. es lo sano. Entonces, yo diría, si estás escuchando esto, pregúntate, si hace mucho tú no has cambiado algo porque te has dado cuenta que lo estabas haciendo mal, preocúpate, porque quiere decir que no estás en ese proceso de autorreflexión y empieza a cuestionarte cosas como cultural fit, tan sencillo como eso. ¿Qué significa Curioso. cultural fit? ¿Por qué quieres meter gente idéntica a los demás o que se lleve bien? ¿Qué beneficio tiene eso? ¿Quién ha dicho que los equipos que se llevan mejor tienen mejores resultados? En ningún estudio vas a encontrar eso. Lo que sí vas a encontrar es que los equipos que tienen conflictos y los superan de manera saludable se vuelven mejores. Eso sí, pero los equipos que no tienen conflictos no son más efectivos. Entonces, ¿por qué el miedo a la conflictividad? Entonces ahí te empiezas a dar cuenta que o no tienes gente suficientemente autónoma para resolver conflictos por sí misma, o no tienes manager que sepan acompañar a las personas a resolver conflictos, que de ahí yo estoy haciendo negocio, porque formar a la gente en management es de las primeras cosas que tú tienes que hacer, Ya. porque no se nos enseña, no lo aprendemos. Entonces, ¿por qué contratan gente igual a ellos? Porque van a poder hablar y comunicarse con ellos de manera más sencilla y van a ser menos problemáticos. Pero entonces no te van a dar los mejores resultados, porque todos los principios de psicología organizacional que tenemos disponibles te hablan de que los equipos para ser realmente de alto performance necesitan Ujú. pasar por determinadas etapas y una de ellas, de las primeritas, es ser capaces de gestionar el conflicto Qué con el bonito. apoyo de su manager si estamos en una organización con manager, que bueno, si estuviésemos en una sin manager, que yo pienso el futuro, pero eso es para otro capítulo del podcast, entonces no hablaríamos de manager, sino de personas con auto gestión y autoliderazgo. Pero si tenemos una organización con jerarquías, ese manager a quien contrata, a la gente que más fácilmente va a gestionar, para que no le den dolores de cabeza, pues se quiere ir a su casa a las 6 para estar con su familia y bla, bla, bla. Entonces, ¿de quién te habla eso? De la incompetencia del gerente o de la gerente. Entonces, al final Qué es abrir como curioso. un can of worms, pero por no meterme ya Sí, sí, en sí. abrir más puertas, si eres un reclutador o un hiring manager a que está escuchando esto, tan sencillo como empieza a abrir este, el espacio de la autorreflexión y de la reflexión en tu equipo de qué hemos cambiado recientemente porque nos hemos dado cuenta que se puede hacer mejor. Y cuestiónate con conceptos tradicionales, cuestiónate si el cultural fit en tu equipo tiene sentido, cuestiónate el proceso. Las entrevistas son los peores predictores de desempeño. ¿Tiene sentido que hagamos 7 entrevistas? ¿Por qué no hacemos otro tipo de cosas?
¿Por qué no hacemos business case? ¿Por qué no hacemos un panel de decisión donde haya personas diversas? ¿Por qué no hacemos test prácticos? ¿Por qué no? O sea, cuestiónate qué otras cosas puedes hacer y que puedes cambiar en tu proceso de selección para garantizar no que las personas diversas tienen un lugar en tu empresa, sino que de verdad vas a contratar a los mejores y no solamente a los que más se parezcan a ti o al equipo o al hiring manager. Eso es lo que nos teníamos que estar preguntando. 100%. Nos ha sido, bueno, esto creo que es un caso muy concreto, un punto muy concreto, pero si tuvieras que, o hacer incluso, porque creo que ya durante la charla, ya para cerrar, ¿vale? Y finalizar como pregunta cierre, para finalizar con esperanza y buen sabor de boca, si tuvieras que dar 3 consejos para las empresas, o sea, este yo creo que es uno muy bueno, de decir, oye, cambia tus procesos de selección, porque al final lo estamos haciendo mal o estamos evaluando cosas que si quieres construir una empresa igualitaria o que realmente esté más cerca de llegar a conseguir esta meritocracia, no tiene mucho sentido hacer. ¿Qué otros 2 puntos, por ejemplo, nos darías para hacer recap de todo lo que hemos hablado, sumado a este, para eso, para decir, Sí. oye, ¿qué podemos hacer las empresas y recursos humanos, no en particular, para asegurarnos de que el talento se valora independientemente, ¿no? De todos estos factores que hemos ido comentando, intentar que, pues eso, que esa meritocracia sea un poquito más real? Bueno, aparte de los procesos de selección, hay que ponerle lupa también en los procesos de promoción, formación, asignación de proyectos, vamos, en todo el employee journey. Bien, espero que esté claro, pero por si acaso no es solamente el proceso de selección, porque si tú contratas gente por sus méritos, pero Y la luego dejas ahí entran y los abajo. promocionas por otras cosas, pues se vienen abajo, ¿no? Y se van de la organización o se agobian. No hay cosa que más rápido deteriore la relación con un empleado a que la persona vea que hay situaciones de inequidad. Que sean percibidas, ni siquiera que realmente exista la inequidad, que esto pasa mucho con salario. A veces tú como persona de recursos humanos dices, pero si el sistema de salarios es súper equitativo, pero si no es suficientemente transparente y la gente sospecha que hay inequidad y que se han otorgado incrementos salariales en función de amiguismo y no de mérito, ya ahí estás de alguna manera deteriorando la cultura y el compromiso de las personas. Entonces hay que analizar todo eso. La segunda cosa que yo les recomendaría es que le den herramientas a los decision makers, a quienes toman las decisiones, a los managers en general, a las personas que ocupan puestos de liderazgo, porque este es un trabajo muy duro de hacer cuando tú tienes que asumir, por ejemplo, que sí, yo hasta hace nada tomaba decisiones y no me daba cuenta que estaban sesgadas y contrataba minimis, ¿no? Contrataba personas que se parecían a mí. Claro, tú tienes que ayudar a esa persona también a que transicione a una narrativa distinta, asumiendo que tiene el equipo que tiene y que a lo mejor va a tomar decisiones distintas a partir de ahora, pero es un equilibrio delicado entre el ser capaz de ayudarlo a transicionar y el señalarlo, ¿no? Y señalar nunca ayuda a nadie. Yo en mi trabajo day soy completamente contraria, aunque a veces tengo discursos muy incendiarios y muy controversiales. En mi trabajo day no señalo a nadie, porque ninguno de nosotros tiene la culpa de haber nacido en una sociedad machista, capacitista, xenófoba, aporófoba. Esas son cosas que nosotros aprendimos porque nos mamamos de eso desde pequeños. Entonces tampoco es justo señalar al manager de, machista, ¿no? Siempre las mujeres las pones estándares mayores. Bueno, yo qué sé, a lo mejor lo hace consciente o inconscientemente, pero es lo que él ha aprendido. Entonces hay que llevarles de la mano un poco y darles herramientas para transicionar. No Total. solamente en las decisiones que toman, sino también en lo que arruina la inclusión, que son las microagresiones que vivimos en el día a día, ¿no? Y que los líderes tienen mucho poder para evitarlas o para promoverlas, ¿no? Qué sé yo, que a las mujeres se nos den las tareas y los proyectos más irrelevantes porque por si acaso se va de baja de maternidad o porque es más tonta o porque las mujeres siempre tomamos nota. Y ojo, esto lo hacemos mujeres y hombres. A mí, la única vez en mi vida que me han pedido tomar notas me lo hizo una jefa. En un comité directivo dijo, bueno, Tabita, toma notas. Y fue Hostia. mujer, pero no es que las mujeres también somos machistas, es que no Ya. por el hecho de ser mujer, entonces yo vengo de Marte donde hay una No, no, concepción no. perfectamente igualitaria de los géneros, no es así. Entonces, en lugar de señalar y tal, educa. Yo en ese momento lo que le dije a ella fue, bueno, mira, si quieres nos turnamos, pero no voy a tomar yo las notas todo el tiempo. Y hubo ahí una discusión bastante tensa,
pero yo no tomé las notas. Tomamos las notas, cada reunión, cada uno tomó las notas. Ahora tenemos IA y entonces ya no lo Ya no necesitamos. hace falta. Pero bueno, son esas pequeñas cosas. ¿O quién organiza la fiesta de Navidad? ¿La mujer o el hombre gay? ¿No? Rara vez ves a un hombre hetero a organizar. ¿Y qué progreso de carrera vas a tener tú si te asignan esa tarea? Cero. A nadie nunca lo promovieron por organizar la fiesta de Navidad. Entonces, esas pequeñas cosas que no son pequeñas, que vamos a llamarlas microagresiones, no tiene que ser un acoso sexual para hacer algo Sí. que genere un entorno de trabajo no inclusivo y que frena la carrera de determinadas identidades porque no le están dando los proyectos más importantes, ¿no? O no te vamos a dar tal cliente porque el gerente de la cuenta es un tío machista que le gusta jugar al golf y entonces le tenemos que poner uno igual. Bueno, sé valiente. ¿Y qué tal si le mandas a una persona muy competente pero que no sea exactamente igual a él? ¿Vas a perder la cuenta por eso? Que es lo típico que te dicen, ¿no? Ya. Probablemente no. Yo creo que ahí también hay que ejercer valentía, pero hay que darles herramientas a estos líderes para que puedan navegar esa situación con mucha más suavidad, digamos, o con mucha más Y, recursividad. y llevándolo al extremo, y si la pierdes, a lo mejor necesitas perderla para reforzar tu cultura en X forma, ¿no? Entiéndeme, o sea, ya llevándolo o incluso que te exija, te diga, no, mira, quiero otro. Pues a lo mejor ahí tú decir, mira, ya, pero, ¿no? Como poner tus cartas también sobre la mesa, decir, mira, es que esta es la mejor persona para ti, para tu proyecto y para tal, lo hemos evaluado y es que queremos que trabajes con la mejor persona, o sea, no con una persona eso, igual a ti, o sea, queremos Claro, que y si nuestros se va a estándares atascar, sean estos. claro, y si se va a atascar, por lo menos comprueba que efectivamente se va a atascar, porque a lo mejor estás asumiendo que el otro no va a trabajar de la misma manera con esa persona y Claro, no es así. eso Igual es digo. algo que tú, un temor que tú tienes que está infundado y que luego no se vuelve realidad. Y que viene por tu creencia y por tu sesgo inconsciente, ¿no? O sea, al Claro. final, es decir, Y este también ni es, la va a soportar o no lo va a soportar porque es de otra manera, porque es más, que aquí ya es eso lo que decimos, ¿eh? No tiene por qué ser una mujer, tiene que ser, o a lo mejor otro tipo de masculinidad que simplemente digas tú, no van a cuadrar porque esta persona es un poco más diferente, un poco más empático, más blando, o llámalo como quieras, y este es un tiburón, ¿no? Que se suele decir, es como, bueno, a lo mejor se entienden bien, ¿no? Vamos a dar la oportunidad y vamos a ver qué pasa. a lo mejor se entienden estupendamente, a lo mejor Es que dos tiburones, a lo mejor muchas veces no es la mejor solución tampoco. no, no, y a lo mejor se entienden también que generan una nueva forma de trabajar que trae Total. buenos resultados a tu empresa. O sea, al final, la otra es la decisión del statu quo, el de mantener las cosas tal cual como están. Y en un entorno como el que estamos a nivel Ya. económico, mantener las cosas tal cual como están a lo mejor a corto plazo te da un resultado, pero a largo Pero plazo es la muerte. Porque sí, lo sí, que total. nosotros sabemos que a día de hoy trae resultados es la innovación, es estar siempre adelante para cualquier negocio. A menos que, no sé, es que no se me ocurre ningún negocio que no necesite innovar, porque hasta el mecánico de la esquina, Sí, el sí. taller de automotriz necesita innovar para ser más eficiente, para traer soluciones distintas a sus clientes. O sea, la innovación en este mundo que avanza tan rápido, con tecnologías tan disruptivas, es súper necesaria. Entonces, esa valentía yo creo que sería como la tercera recomendación, ¿no? La primera, cuestiónate y haz tu autorreflexión. La segunda, dale herramientas a tus líderes para que puedan transicionar esto y no se sientan atacados, porque si no, se cierran y entonces compran el discurso extremista de, Sí, sí. ay, no sé qué, Total. están aquí imponiendo. Y la tercera, vamos a ser valientes. Invita a toda tu organización a ser valiente, porque nadie nunca innovó quedándose en su lugarcito y haciendo las cosas como siempre las hacemos. Total. Sé valiente y di, mira, no, si este cliente deja de trabajar con nosotros porque le pusimos a una mujer de account manager, una tipa súper competente, pues a lo mejor es que ese no es un cliente con el que queremos trabajar. Exacto. Y entonces esa mujer que te ayuda a buscar 5 clientes más y seguro que te los va a ayudar a conseguir. Total. Y a lo mejor pierdes 2, 3 meses de facturación, pero consigues algo mucho mejor a largo plazo. Y el resto de la organización te está viendo, siempre te están viendo, aunque Es tú cultura. pienses que no, que ya a veces los managers creen que están como, y los directivos como que en una esquinita y nadie, todo lo que tú haces, todas las decisiones que tú tomas las ven, que a este le diste un 10% de incremento y a este un 5%. ¿Por qué? Y como Ya. no hay una buena explicación,
que a esta la despediste justo cuando se le acabó la baja por maternidad. Mm. La gente lo está viendo. Sí, sí. Y la gente habla. Ay, que Y la parece gente que no. habla. Y entonces, ¿qué hace? Buah, aquí les importa un pepino la gente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me voy a dejar la piel por esta organización? Voy a hacer lo mínimo. O en cuanto me salga otra opción, Tiro. carretera y manta, ¿sabes? O sea, Exactamente. total. Bueno, pues nada, ha sido increíble. Vamos ya cerrando porque ya yo creo que va a ser un episodio muy chulo. Ha sido increíble tenerte aquí hoy, Tabita. Personalmente la gozada, como dije al principio, para mí ha sido doble porque también hemos hablado, pues eso, de un tema que a mí personalmente me genera mucha curiosidad y me apetecía muchísimo tocar y que espero que a quien lo escuche también pues lo disfrute al menos la mitad de lo que yo. Gracias por hablarnos tan claro también de este tema, como decíamos, siempre dentro del gris, pero al final extremo por donde lo mires es malo, para mí también. Mucha gente estará de acuerdo, otras tantas seguirá teniendo sus reservas y otros estarán en desacuerdo. Eso también es guay, pero lo que me llevo yo es que hemos hablado sin filtro de algo que las empresas sobre todo también está a la orden del día y que sin duda para mí había que traerlo a la mesa o que creo que hay que traerlo más a la mesa, ¿no? Que no se abra tanto a lo mejor como debería. Así que lo dicho, muchas gracias Tabita por esta conversación sin filtros y gracias también a todos los que habéis estado al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast donde vamos a seguir hablando de todo lo que pasa en el mundo de recursos humanos o en el mundo del trabajo, llamadlo como queráis, con el menor postureo posible, ¿vale? Así que nada, muchas gracias Tabita y nos vemos en el siguiente. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya aportado valor o al menos que te haya hecho pensar un poco. Si te ha gustado el contenido, puedes seguirme en LinkedIn e Instagram donde comparto más ideas, consejos y alguna que otra reflexión sobre atracción de talento, employer branding y cómo comunicar tu marca empleadora de manera auténtica. También puedes escribirme a hola@albalado.com para más información sobre cómo puedo ayudarte a mejorar tu estrategia de atracción de talento y de employer branding para construir así equipos felices y eficientes. Si te ha gustado este episodio, por supuesto, compártelo con alguien a quien pueda interesarle y suscríbete para no perderte los siguientes capítulos. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme.